probablemente, es como dicen, ¿no? A veces no es realmente lo que quieres, sino lo que realmente necesitas. O los hijos llegan cuando, no cuando los quieres, sino cuando más los necesitas. Entonces, o sea, me queda clarísimo que nuestro hijo viene a enseñarnos muchas cosas y hoy agradezco mucho, mucho ser papá y que pues las cosas se hayan dado como se dieron, aunque... Este podcast se basa en experiencias y opiniones personales. Todo lo que se menciona aquí está expresado desde la perspectiva de los participantes y no representa una verdad absoluta. No se busca afectar ni perjudicar a ninguna persona mencionada. Hola moms, bienvenidas a un capítulo más de Metamorfosis de Mujer a Mamá, un espacio creado para todas ustedes que están en búsqueda de ser mamá, que están viviendo este proceso bien y tienen a sus bebitos en brazos. El día de hoy este capítulo es totalmente diferente a lo que están acostumbrados porque estamos aprovechando el tiempo. Usualmente mi marido Arthur, cuando estoy en las grabaciones, él se encarga del bebé, entonces pues podemos coordinar un poquito ese espacio, pero ahora que lo entrevisto a él para este día tan especial que es el Día del Padre, pues obviamente no tenemos quien nos apoye en estos momentos y pues vamos rumbo a la oficina, así que vamos a aprovechar este lapso de tiempo para pues hacer esta pequeña entrevista para que conozcan más un poquito acerca de cómo él vivió pues todo el tema de mi embarazo, cómo se fue involucrando también y ahora que ya es padre, obviamente ejerce bastante su paternidad, ha venido conociendo mucho a nuestro hijo, pero bueno, él las va a seguir contando. Mi amor, ya estamos listos. Hola. Y pues bueno, justo habíamos platicado en algún momento que fue no un tema de discusión, pero sí un tema como de ver, porque ninguno de los dos quería ser padres. Bueno, no sé, tú sí querías ser padre en algún momento. Eso no lo sé, antes de conocerme. O sea, sí lo había pensado, no es como que fuera mi gran sueño de así, quiero ser papá. Sí, obviamente en algún momento, o sea, sobre todo yo creo que cuando nacen mis primeras sobrinitas, Mariana, luego Lucy, que son hijas de mi hermano, como que viví muy de cerca el pues tenerlas en casa muy chiquitas y pues como que el jugar con ellas, la verdad es que lo disfrutaba. Ahí me di cuenta que sí, pues era como que, pues sí, niñero. Pero pues ya, o sea, simplemente quedó como en eso. Después ya nos conocimos, platicando y demás, pues tú me decías que no tenías como que en planes de ser mamá. Y como que yo había borrado de mi mente esa posibilidad, vaya. Porque al final era más grande el amor, pues, que te tengo, que no era para mí un tema realmente tan relevante como para decidir no, pues no voy a estar con esta persona porque no quiere tener hijos y yo sí, ¿no? Sino para mí pues era más grande ese amor y pues ese querer estar contigo, pues ya tomando en cuenta que no íbamos a, o no considerando ya el ser papá. Ok, pero si era algo que querías, o sea, si te hubiera dicho en un inicio así como de, no, pues sí quiero tener hijos, mi plan es esto, el otro, o sea, sí te hubiera gustado desde el inicio como... Sí, también, sí, o sea, digo, sí, y ahorita también, o sea, teniendo nuestro hijo me doy cuenta, o sea, lo disfruto muchísimo, y también agradezco obviamente ser papá y probablemente es como dicen, ¿no? A veces no es realmente lo que quieres, sino lo que realmente necesitas. O los hijos llegan cuando, no cuando los quieres, sino cuando más los necesitas. Entonces, o sea, me queda clarísimo que nuestro hijo viene a enseñarnos muchas cosas y hoy agradezco mucho, mucho ser papá y que
pues las cosas se hayan dado como se dieron, aunque a lo mejor digamos hace unos años no fue pues tan grato. Sí, y es que sí veo, y justo era algo que te decía como de, es que sí te veo, no sé si también por la forma en la que quizá tu mamá pues te dedicaba tiempo, pero sí veo así como de, no, pues, sí buscas un montón de juegos, sí ves cualquier cosa y te imaginas, no sé, digo, ay no, yo no tengo esa habilidad. Y sí. Pues yo creo que, o sea, un poco de, o sea, sí también, obviamente, de mi mamá, porque pues ella se dedicó todo el tiempo a cuidarnos, a la casa, pasaba mucho tiempo con nosotros y también, buscaba muchas formas de, pues de jugar con nosotros, de dedicarnos tiempo y sin descuidar la casa, que ahora que nos toca hacer eso a nosotros, digo, ¿cómo le hacían? O sea, y aparte, pues de alguna forma solas, ¿no? Porque pues mi papá estaba en el trabajo, ya llegaba en la tarde, y que también yo creo que su forma de ser papá, creo que también pues marca mucho en parte lo que hoy yo también soy como papá. Que algo que yo le admiro también mucho a mi papá es que también él ideaba muchísimas formas para jugar con nosotros y sobre todo para hacernos como que estudiar pero jugando. Bueno, es que tu papá era maestro, ¿no? Ajá, o sea, mi papá, que como tal nunca, o sea, ejerció muy poco la profesión de maestro al frente de un grupo, se terminó yendo como más hacia el lado administrativo. Voy hijo, te estoy limpiando. Administrativo y un poco pues político del sistema educativo de la SEP. Pero sí, pues, o sea, estudió primero en la normal de maestros. Y después, ya estando nosotros chicos, se metió a estudiar la universidad, y estudió pedagogía. Entonces pues obviamente también mucho le ayudaba pues lo que estaba estudiando. De hecho, yo recuerdo que estando yo chiquito, los sábados lo acompañaba a veces a su universidad, no sé, a presentar algún examen, y de ahí ya nos pasábamos porque quedaba muy cerca de la Merced, la universidad pedagógica a la que estaba yendo, y de ahí ya nos pasábamos a la Merced a comprar las cosas que de pronto hacían falta. Voy hijo, voy. Entonces, o sea, como que mi papá también estaba muy presente, o sea, o al menos yo lo sentí muy presente siempre. Y es algo que en el momento que nos enteramos que íbamos a ser papás, sí es algo que dije, esto me gustaría replicarlo. O sea, de hecho, en algún momento platicaba con mi papá y me decía, o sea, a lo mejor él hubiera tenido la posibilidad de tener pues un mejor puesto, mayor aspiración en tema laboral, pero en su momento pues él decidió estar más presente con nosotros y con la familia que aspirar a un puesto. Voy, mi amor, ya casi acabo, hijo mío. Que a un puesto mayor en su trabajo. En ese momento pues mis papás solo tenían a mi hermano mayor, Luis, y mi papá ya estaba metido más como en la parte política justamente de la SED. Y pues mi mamá me cuenta que pues básicamente era pues se iba muy temprano, 6, 7 de la mañana, y regresar a veces hasta de madrugada.
Y pues en ese momento pues ellos platicando. Espérame ya. Sí, ya. Ya, mi amor. Ya, mira. Ya, sí. Uy, sí, me tardé mucho. Sí, platicando ellos, pues, sí, mi papá fue el que tomó también la decisión de, bueno, en vez de aspirar a lo mejor a un mejor sueldo, a mayores posibilidades, a lo mejor en tema laboral, sobre todo, pues, te digo, más orientado al tema político, porque mi papá es, bueno, tú ya lo conoces, le gusta estar en el Mitote. En el mitote, sí. Es mitote. Y platicar con todos. Mira, ¿quieres lechita? Toma, mi amor. Sí. Ay, toma. Toma. Sí, mira. Sí, entonces pues en vez de seguir como por ese camino, él optó por, obviamente, sabiendo que pues a lo mejor económicamente iban a verse más ajustados, y sobre todo pasando o sea, ellos pasaron la devaluación pues más fuerte que ha tenido México, y ya pagando casa con hijos y demás, pues aún así tomaron la decisión, obviamente en conjunto, de decir, bueno, pues podemos a lo mejor ajustarnos a este presupuesto, pero pues priorizaron el poder estar ambos presentes. Entonces pues ya mi papá pasó a estar o a tener un horario realmente de escuela. A las 12:30 ya estaba fuera del trabajo. Bueno, posteriormente ya a las 4, cuando se hicieron, o 3 creo, cuando se hicieron las escuelas de tiempo completo. Pero aún así tenía muy buena parte del tiempo libre para estar con nosotros. O sea, yo todos los días estaba pues obsesionado con el básquetbol primero, ya después con el fútbol, pero todos los días llegando de la escuela me ponía a entrenar en una canastita que teníamos ahí en la casa, porque llegando mi papá era jugar una retita de básquet, y eso era todos los días. Entonces pues yo recuerdo, o sea, tengo esos recuerdos muy vividos, y yo disfruté mucho. O sea, yo disfruté la verdad mucho mi infancia, pues jugando con mi papá, jugando con mi mamá, y que pues aunque a lo mejor no teníamos los grandes lujos, pero la verdad es que nunca sentí que nos hiciera falta absolutamente nada. Sí. Y que justo ahora lo vivimos un poco, o sea, no tan grande, pero ahora que ya tenemos otras prioridades. Mamacito, ¿quieres lechita? Otras prioridades, mamá? O así, pues también podemos ver un poco lo que vivieron nuestros padres, ¿no? O sea, que era lo que decíamos, obviamente no nos faltó nada, no teníamos así como super lujos, pero siempre había el refrigerador lleno, cosas en particular, y que después ya platicando con cada uno con su familia fue como decir, pero yo a lo mejor no comía lo mismo que ustedes, o me limitaba en a lo mejor comprarme ropa para que ustedes siempre tuvieran pues lo mejor, ¿no? O sea, sí, a los ojos, y ahora lo vemos un poco. Sí, yo creo que, o sea, sobre todo mis papás en tema de comida es donde pues se preocupaban mucho en darnos como la mejor alimentación. Te digo, o sea, todos los fines de semana que lo acompañaba a su universidad, de ahí nos pasábamos a la Merced. Obviamente pues así también hacían más eficiente, yo creo que el dinero, ajá. Pero, o sea, mi papá pasaba y comprábamos la cubeta de yogur de 4 litros, porque también pues, me gustaba mucho el yogur, a mi hermano también.
Entonces en la casa siempre había de todo, o sea, había, pues sí, literalmente de todo, hasta dulces. La verdad es que también en eso mi papá nunca nos limitó, como que yo ahora siento que su perspectiva era, bueno, pues sí, o sea, como que a veces lo que queremos prohibirle a los hijos es lo que más se les antoja o lo que más quieren, ¿no? Entonces mi papá compraba de todo. Si nos gustaba una paleta, me acuerdo que estaba la tira de paletas ahí colgada en la despensa. Entonces, y realmente ninguno fue tan dulcero, pero pues ahí había siempre de todo. Y mi mamá, por ese afán a veces también de cuidar lo que consumíamos o lo que comíamos, por ejemplo, de paletas de hielo no nos compraba en la calle, pero ella nos hacía en la casa con el molde y lo metía al congelador, o a veces de yogur, o sea, ahí le iban cambiando, le iban modificando. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Tienes sueño? ¿Qué tienes? ¿Quieres su lechita? Ya se le di, pero no quiere lechita. Sí. ¿Quieres jugar? ¿Quieres dormir? Tienes sueño, ¿verdad? A ver. ¿Quieres la lechita, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasa, Michelle? ¿Te quieres asomar allá con mamá? Mira, ahí está mamá. Mira. Ahí está mamá. ¿Cómo suena? ¡Wow! Ahí está mami, nada más que viene manejando, sí. Mi amor, aquí está, papi. Es que viene manejando, mi amor, y venimos platicando. Sí, entonces también, o sea, mi mamá ahí también ideaba muchas formas de darnos de comer también diferentes, o sea, como para a lo mejor no nos aburriera que a lo mejor todos los días era pollo, pero buscaba la forma de hacerlo de formas diferentes para, pues a lo mejor para que no nos aburriera lo mismo, ¿no? Entonces sí, pues a ambos siempre sentí que nos daban pues lo mejor de sí. Obviamente también, como todo ser humano, pues han tenido sus errores y demás, pero la verdad es que admiro mucho su forma de haber ejercido su maternidad y su paternidad, y que pues sí, en gran medida marcó mucho lo que dije, o sea, esto es lo que sí quiero replicar de su forma de haber sido mamá y papá, y obviamente pues también fue una referencia para decir, esto sí no lo quiero replicar, ¿no? Esto no lo quiero trasladar también a mi hijo y seguir como replicando ciertos patrones y demás. Sí, que los dos veíamos como de, a ver, ¿cómo es tu familia? Y decíamos, no, es sobreprotectora, bla, bla, bla. ¿Cómo es tu familia? No, pues muy, no vale madre, pero más como, pues no se preocupaban como tanto, más que como que se disfrutara así. Yo me acuerdo que comía tierra y tomaba agua de la llave cuando salíamos a jugar y así. Y siento que no me decían nada, o sea, era como de, ay, sí, puedes hacerlo. Pero de tu lado, hasta incluso pues la crianza también de un poco de tus hermanos también con sus hijos, sí es muy al estilo de tus papás, como de, bueno, más de tu mamá, porque tu mamá es un poquito más nerviosa. Toma, mi amor. Tu mamá viene manejando, mi amor. Ahorita Mamá no te viene puedo traer mira. aquí. Uy, mira qué hay aquí. ¿Qué es esto? Bikinis. Bikinis este. ¿Ya vas a querer lechita? A ver.
Pero ahorita como que adentrándonos un poquito más en el proceso del embarazo, ¿te acuerdas que que tomamos el curso, los 2 cursos, ¿no? Sí. Y que en uno había como muchos papás que los ponían como o sea, en particular creo que esa clase fue enfocada como a un poco a los hombres, como, a ver, ustedes qué necesitarían, qué rollo. Y todos respondieron lo mismo, o sea, y hasta con lo mismo angustia en su cara. Sí, o sea, yo creo que pues al final como que ese instinto, no sé, es como de hombre, de proteger y así, se activa todavía más en la paternidad. Y yo creo que uno de los miedos que más tenemos la mayoría de los hombres, al menos hablando desde mi perspectiva y justo como dices, lo que vimos en el curso es que todos queríamos pues sí, ayudar de la mejor forma a nuestras parejas y a veces no sabíamos cómo. Y porque, digo, obviamente también entra parte en conocer tú a tu pareja, saber qué botones de pronto detonan ciertas cosas, ¿no? Como de yo, por ejemplo, contigo, sé que a veces preguntarte mucho sobre algo, pues a ti no te gusta que te estén preguntando, ¿no? O sea, yo sé que tengo que esperarme a lo mejor a que tú más bien te acerques a mí y me digas, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así, etcétera. Pero obviamente también hay momentos en los que esperas más proactividad, vaya, y que a lo mejor sin preguntarte nada, yo ya ya tengas la respuesta. Ya tenga la respuesta, exacto. Y ya sepa qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas en ese momento. Y sobre todo, o sea, en este proceso del embarazo, pues como obviamente están muchas hormonas en juego, pues tanto pues alguna situación a lo mejor que de forma normal no te detonaría un enojo o lo que sea, o incluso a lo mejor una tristeza y que lloraras o así, pues en el embarazo sí, que yo siento que en general al menos yo desde cómo te vi siento que estabas muy tranquila, te volviste muy amorosa, algo que, o sea, sí eres amorosa, pero tienes una forma diferente de mostrar tu cariño, pero no eres tan de contacto físico, vaya. O sea, no eres tan cariñosa físicamente, de estar abrazando, de estar de apapáchame, abrázame, de empalagosa, exacto. Y en el embarazo sí siento que estabas así como muy o sea, más de lo normal, tampoco es que así exagerado, pero sí estabas más cariñosa, y te sentía como muy muy en paz, muy tranquila. O sea, a lo mejor también estabas tú viviendo muchas otras cosas que pero de forma general siento que yo te sentí muy muy tranquila, que eso también pues me daba a mí tranquilidad, como para, siento yo, tomar también mejores decisiones, de saber cómo a lo mejor ayudarte, porque como que en momentos de estrés yo sí llego como que a bloquearme un poco. Sí, yo sí me sentía, bueno, yo siento que sí me sentía muy tranquila. O sea, sí me daban nervios de lo que en algún momento llegamos a platicar de, o sea, uno de los motivos por los cuales no quería ser mamá, pues fue porque estuve rodeada de niños con parálisis cerebral, y eso como que me daba mucho nervio. Y aparte, como todas las mamás, cada que gestamos, tenemos como esos nervios de que nuestro hijo nazca bien, que no venga, o sea, que no tenga nada de complicación en la salud y esas cosas, no porque no podamos lidiar con ellos, simplemente porque
no sabría cómo explicarlo. Muchas de las mamás que escuchen este video como que me van a entender la sensación de solo espero que llegue bien el bebé. Sí, no, pero siento que es como uno de los, como que el estrés más grande, bueno, al menos que yo viví, como de estar pensando todo el tiempo casi que nos mandaban como los estructurales y eso de que, ay, ver, esto es para ver, esto era así como de, ay, no. O sea, yo me sentía muy nerviosa en esos momentos y, por ejemplo, tú estabas muy tranquilo, entonces como que al final había como un equilibrio, siento yo como que tú me dabas como esa tranquilidad en esos momentos de estrés de los estudios, porque decía, ay no, ¿y qué tal y viene con su labio malo? No sé, o sea, sí me daba como mucho nervio eso. Y tú estás como muy, no sé, muy tranquilo. Sí, yo creo que sí es un miedo generalizado tanto de papás como de mamás. Obviamente, pues yo creo que parte de que pues todos buscamos lo mejor para nuestros hijos, la mejor calidad de vida, o sea, lo mejor en todo. Entonces, pues una condición de salud que pues no se lo deseas a tu hijo, obviamente a nadie, pero pues sobre todo a tu hijo, ¿no? Y la verdad es que yo estaba muy tranquilo. Empecé un proceso psicológico hace 2 años, y que es muy, pues como muy espiritual, es muy pues de entrar en contacto con tu yo superior, que es como tu primer contacto o tu intermediario, ¿no? ante el poder, un poder más supremo, ¿no? El creador y la creadora del universo, y que durante ese tiempo yo estuve como muy en contacto con nuestro hijo, bueno, con el alma que estaba muy cercano a nuestro hijo. Entonces, en su momento, cuando ya nos enteramos que íbamos a ser papás, pues como que hice más estrecha esa comunicación y esa relación, que, o sea, a pesar de que sí tenía miedo de que, pues, esperaba que todo saliera bien en el embarazo, tanto de salud para el bebé como para ti, pues por todo lo que también empezamos, o sea, se empezó a detonar después de salud en ti, pues la verdad es que sí me generaba miedo, pero en el fondo de todo había algo que me decía, tú tranquilo, todo va a estar bien, el bebé está sano, está protegido, Jackie también está sana, está protegida, y todo va a salir bien, todo va a fluir como tiene que ser. Y eso es lo que, pues de lo que yo me agarraba para poder estar también tranquilo en ese momento, que justo pues es lo que buscaba, o sea, ser como ser esa contención para ti emocional, de darte tranquilidad, pues en un momento que sí notaba, obviamente, y conocía tu angustia por lo que habíamos platicado, ¿no? De justo el miedo que tenías, o por qué te generaba ese miedo el tener hijos. Entonces, pero pues eso es lo que a mí me mantenía como muy en paz, muy tranquilo, y poder transmitir lo mismo, pues también en parte también el estar viendo al psicólogo una vez a la semana, la verdad es que también obviamente me ayudaba, y el poder estar como más cercano a tener esa comunicación y esa conexión como más profunda conmigo mismo, con nuestro hijo, y pues más allá, ¿no? Que yo, si me pidieran dar un consejo, sí sería poder buscar la mayor estabilidad
emocional en primer lugar antes de ser papá. Sí, porque de por sí cuando llegas a este mundo traes ya cosas que trabajar, ¿no? Hablando espiritualmente, sí. En lo que nosotros nos enfocamos. Sí. Pero cuando tienes hijos, he escuchado a muchas mamás y también varios comentarios que dicen como se detonan aún más las cosas que no has querido trabajar con tus hijos. Sí. Entonces, si no tienes como esa voluntad, esas ganas de evolucionar o sí trabajar directamente con las cosas que ya sabes que tienes que trabajar, no es que se vuelva una bomba cuando nacen los hijos, pero sí empiezan a haber como muchas situaciones en particular que te hacen sí o sí trabajar en ese punto o darte cuenta que estás mal. Sí, pues yo creo que te empiezas a volver más consciente porque pues empiezas a verlo reflejado en otra persona que es tu hijo. O sea, salud, salud, salud. A veces, a pesar de que estén tan chiquitos, pues sí se notan muchas cosas que dices, ay, creo que esto soy yo. Esta partecita que ahorita el bebé está replicando, soy yo. Y pues te volteas a ver y empiezas a ver, ¿no? Si es algo que tienes que trabajar o que quieres trabajar. Y que es algo que no quieras replicar también hacia una generación más o que como dices, o sea, todos ya traemos cargando un pasado, un karma o pues muchas cosas a veces de generaciones, muchas generaciones traemos cargando contratos ocultos, ¿no? Lo que decía tu mamá cuando de un libro que estaba leyendo, que traemos que las cosas de la abuela, la bisabuela, la mamá, Sí, el libro de Este dolor no es mío. Sí. Pues sí, justamente a veces no sabemos de dónde viene y pero queremos vivir de forma diferente sobre lo que estamos sintiendo y sobre todo, pues te digo, yo creo que como todos buscamos lo mejor para nuestros hijos, o sea, creo que todo papá y toda mamá, todas las decisiones que tomen, sean buenas o sean malas, más bien siento que no hay un bueno y un malo, creo que todos toman las decisiones que consideran lo mejor para sus hijos, que a lo mejor a otras personas o incluso en la misma pareja la otra persona pueda no estar de acuerdo con esa decisión, ¿no? Y por a lo mejor la forma en la que él ha vivido o ella ha vivido, pero sí creo que todos al final toman las mejores decisiones con las herramientas que tienen en ese momento para ser los mejores padres y las mejores madres. Desde pues pues sí, sus carencias y sus fortalezas, ¿no? Pero sí creo que todos tratamos de tomar las mejores decisiones que consideramos para nuestros hijos. Y ahí es donde recae esa parte de empezarte a volver más consciente sobre muchas cosas también que tú tienes que trabajar y en ese momento es como o al menos yo así lo viví también con algunas cosas, es como de, a ver, o sea, ya o haces algo o esto pues va a resultar pues así, exacto, pues si no, o sea, también yo definirme como Arturo, sé que nunca voy a llegar a ser perfecto, tengo muchos defectos y que dentro de las cosas que yo también definí como, bueno, también esto me lo voy a permitir y tampoco me voy a sobreexigir porque soy una persona que
que tiende a sobreexigirse y todo hacerlo lo más perfecto posible, también fue el como de, bueno, o sea, algo que también quiero llegar a transmitirle a mi hijo es que somos humanos y nos podemos equivocar, y si me equivoco, pues le pediré una disculpa. Si en algún momento le levanto de más la voz o que se me llegara a salir alguna grosería, que hace algo que a mí como que no pretendo hacer con nuestro hijo, por, no sé, por estrés, por lo que sea ajeno realmente a él, pues sí, ese poder decir, oye, discúlpame, ¿no? Cometí un error, y que porque yo creo que antes solíamos idealizar mucho a los papás como los seres perfectos y que nunca se equivocan y que los tienes en un altar, y es algo que, por ejemplo, yo dije, no, o sea, yo no quiero que mi hijo me tenga en un altar, o sea, quiero ser totalmente humano con él, que sepa que soy una persona que tiene virtudes, que tiene defectos. Sí, mi amor, quieres ir con mamá. Voy. Mira, vamos a jugar con mientras. Que ahorita mami está manejando. ¿Sí? O con quieres. Es que yo sé que tienes sueño. Ahorita nos dormimos, ¿vale? Ahorita terminamos de platicar y nos dormimos un ratito. ¿Va? Sí, entonces, pues también eso, el definirme qué es lo que quiero transmitirle a mi hijo, como las cosas esenciales que me gustaría poderle transmitir, y sobre eso también, pues yo también trabajar las cosas que tengo que trabajar para lograr ese objetivo. Pero pues ya soltando un poquito ese querer controlar, el querer ser perfecto, el querer hacer las cosas de la forma más perfecta posible, porque si no también pues yo me iba a terminar pues matando solito, porque sí, pues tú me conoces y trato de todo quererlo hacer lo más perfecto posible, y de pronto me sobreexijo de más, al punto que termino pues enfermándome. Sí, que, o sea, es algo bien chistoso porque, paréntesis, nos conocimos en una aplicación, bueno, ya nunca me había metido eso de las citas y eso, y ahí nos conocimos y justo platicábamos de cómo de un mensaje en una aplicación, ya hemos creado justo una familia, ¿no? Con nuestro Batis. Sí, Facebook, patrocínanos. Sí, Facebook, somos un caso de éxito. Patrocínanos. Ya llevamos 6 años, vamos a cumplir 6 años. 6 años, y bueno, ya tenemos un hijo. Entonces, y que justo, o sea, lo más padre que puedo decir es que, o sea, creo que lo que nos conectó también mucho fue el tema de la forma de pensar espiritualmente, y cómo hemos decidido también, entre comillas, porque pues no es fácil y no es como de, ay, voy a hacer esto y lo hagas todos los días, pero siempre tratamos como de sí hacerlo, llevar a cabo, como lo que decíamos, o sea, tratamos de ser más conscientes de cuáles son nuestros defectos, nuestras virtudes, las cosas que sí queremos transmitir de nuestra familia a nuestro hijo, o qué cosas no, y así, ¿no? Y cómo hemos venido forjando justo pues esos cimientos también con él, o sea que pues, aunque está muy chiquito, pero por ejemplo que ya viene con ciertos rasgos en particular que sabemos que nos representa a cada uno de nosotros, que, o sea, que lo que decías con el papá de Hakim, que es uno de los amiguitos de nuestro hijo, que cuando hacía pipí, o sea, hace
el mismo gesto o el mismo movimiento físico que, Sí, que cada, tú. cada que se despierta el bebé se estira de la misma forma que el papá. Así, cositas como bien, desde las más simples que de Particulares. pronto las ves así reflejadas y dices, ay, O esta es que ni una... siquiera te dabas cuenta que tú lo hacías. Exacto. Por ejemplo, el hecho de ahorita, yo no era tan consciente de que después de tomar agua le hacía hasta que lo empezó a hacer nuestra bebé. Y también, o sea, por ejemplo, tampoco lo había notado en tu hermano y también lo hace. Entonces como que, pues obviamente van aprendiendo también los bebés de lo que van viendo, ¿no? Son esponjitas que van absorbiendo conocimiento de todo lo que viven a su alrededor. Entonces, de ese tipo de cosas como tan simples, de pronto, o sea, yo no era como realmente tan consciente hasta que empecé a ver a nuestro hijo que tomaba agua y le hacía y volvía a tomar agua y le hacía Sí. y dije, pues, ¿de dónde? O sea, ¿cómo es que lo aprendió? Y ya me di cuenta que pues yo lo hacía, tu hermano también lo hace. Entonces como que es bien curioso. Y obviamente o sea, el cómo se estira también el bebé cuando despierta, pues eres tú. O sea, todos los días lo primero que haces al despertarte es estirarte de la misma forma en la que se estira hoy nuestro hijo. Y que eso, o sea, no es como que digas, lo aprendió porque eso lo hacía a los días de nacido. Sí. Que hubo un día, no hace como 2 días que le dije, ay, estírate, y me estiré y se estiró. Sí. Sí, que son cosas como muy particulares que trae ya genéticamente de nosotros. Sí, mamá. Sí, sí, así también, o sea, cosas como más profundas también de pronto nos vemos replicados en acciones que tiene nuestro bebé. Sí. Ay, se te cayó. Y bueno, regresando al tema del embarazo. O sea, ¿tú qué sentiste en el momento en el que nos dijeron tenemos que sacarlo ya? O sea, de urgencia. La verdad es que ahí sí me puse más nervioso, te digo, a pesar de que en el fondo sabía que todo iba a salir bien, sí me puse más nervioso. O sea, de pronto sí siento que soy un poco controlador. Y en ese momento lo que me hubiera gustado poder controlar es, traer las cosas, la maleta ya en el carro, que es algo que veníamos diciendo, o sea, lo vimos en el curso, lo repetimos 1000 veces y al final pues no lo hicimos, o sea, nos confiamos y decíamos, bueno, pues vamos solo a una revisión. Pero en ese momento el no traer las cosas, el no venir preparados, el verte obviamente angustiada, o sea, de inicio me dio temor porque te digo, o sea, tu salud y la del bebé. Después dije, bueno, o sea, lo mismo, tengo que ser como esa contención emocional para ti, para que estuvieras lo más tranquila posible, que al final también influye mucho en cómo se puede desarrollar una situación, ¿no? Por el tema de también las hormonas que están en juego durante el embarazo, como también lo veíamos en el curso, pues de las cosas más importantes es pues que mamá se pueda sentir lo más tranquila posible y lo más segura posible sobre lo que está viviendo. Entonces, después de sentir esa angustia y ese miedo por su salud, pues fue como otra vez regresar a buscar esa respuesta de saber si todo va a estar bien
y poder pues, controlar como esa angustia y ese miedo que yo tenía para poder transmitirte tranquilidad. Pero de inicio sí fue miedo y fue angustia de no saber qué es lo que iba a pasar, porque a lo mejor también idealizábamos, o al menos yo idealizaba la forma en la que iba a ser el momento en el que naciera, ¿no? A lo mejor como el clásico, ¿no? De se rompió la fuente, pues y que incluso dentro del curso también vimos eso, ¿no? De ¿qué cosas te gustarían hacer en ese momento? Porque ya vimos que no es como que se te rompe la fuente y en ese momento corres al hospital porque ya van a hacer, ¿no? Sino como que hay un tiempo y lo mejor es pasarlo pues en tu lugar seguro, en tu casa, para que al hospital ya llegues como más o sea, ya en un proceso más avanzado para dar a luz, ¿no? Y que yo también justo como que lo idealizaba un poquito, de decir, bueno, pues en ese momento me gustaría hacerle una cenita rico, a lo mejor, como que casi con las luces apagadas, con velas, como que pasaras como que un momento muy tranquilo, muy en paz, y que algo que también me quedé yo con las ganas de hacer es justamente una cenita así como para despedirnos de ese... Acá está mamá, mira, de este lado. De esa Jackie y ese Arturo, y esa pareja antes de tener hijos, y agradecerles y despedirnos, porque sí, obviamente cambia mucho la dinámica tanto personal como de pareja como familiar. Entonces, como que también eso es algo que en ese momento que nos dijeron ya tiene que nacer en ese momento, fue así como de no, ya no pude hacer esto. ¿Sí hubieron cosas que te hubieran gustado hacer antes de que naciera nuestro hijo? Sí, o sea, sobre todo... Bueno, aparte de eso. Yo creo que solo eso. Es algo que sí me quedé con las ganas de hacerlo. Yo creo que... Y creo que en mucha parte de eso iba mucho el curso, ¿no? Uno de los cursos que tomamos... ¿Quieres ir con mamá? Uno de los cursos que tomamos, que era como de, a ver, o sea, sí está bien, haz los planes, qué es lo que quieres, y demás, pero también si no pasa como querías, ¿qué vas a hacer al respecto, no? ¿Cómo vas a lidiar con esas emociones? Porque la verdad es que yo creo que del 100% de las cosas que planeábamos hacer de cierta forma, yo creo que el 90 no fueron como lo planeábamos o como lo habíamos pensado. ¿Ni la fecha? No, nada, o sea, ni la fecha, ni nada, o sea, te digo, yo creo que solo un 10% de las cosas se dieron como, yo creo que menos, se dieron como realmente queríamos que se dieran. Sí. Sí, realmente estoy cansada de decir, creo que nada de lo que queríamos hacer. Nada de nada fue lo... vivimos en ese proceso. O sea, así que si quieren planear algo, lo que sea, pues aténganse a que no vaya a suceder así. Sí. A lo mejor una que otra cosa así, pero pues realmente no todo. O sea, creo que lo que sí se cumplió es que estuviste en el parto conmigo. O sea, que había como muchos que decían como de, no, es que yo creo que ni la pareja puede estar en ese momento que pase. Y nosotros sí lo vivimos. Entonces, también algo que yo sí deseaba mucho desde el inicio y que tuve la oportunidad de hacer es estar con ustedes, pues realmente todo el primer mes del bebé. Sí, 100% en la casa. Salvo uno o 2 días que pues, sí tenía que ir a la oficina, pero de poder estar con ustedes presentes y vivir como todo ese primer mes casi encerrados nosotros, ¿no? Sí. Sí, creo que sí fueron esas las cosas que sí logramos hacer de lo que queríamos un poco. Sí. Y yo, la verdad, recordando un poco como cuando me metieron y todo eso, o sea, yo no me sentía ya después como estresada o así, ¿no? O sea, sí sentía un poco de miedo al inicio, pero después como que se me fue pasando y ya, o sea, ya hasta que nació nuestro hijo. Yo creo que yo sí caí como en un shock de, ¿es en serio que ya nació? Sí, a mí yo creo que el momento que más como que angustia me dio es cuando llegamos, o sea, que la doctora nos dijo, el primer quirófano que esté disponible, a ese te metemos, ¿no? Y llegamos al hospital y estamos como que registrándote y demás.
y te dicen así como de ya me la voy a llevar, la voy a ir subiendo al quirófano y no sé qué, y yo seguía llenando documentos y yo quería estar contigo, o sea, porque no sabía si, o sea, como que mi miedo era así como de chin, y si empiezan sin mí, yo no estoy ahí presente, como que eso me generó mucha angustia en ese momento de estar llenando los documentos del alta, y ya, o sea, yo estaba llenando los documentos así a 1000 por hora para ya subirme contigo. Y literalmente, o sea, terminé de llenar los documentos y me subí corriendo y ya pues te tenían como, ya te habían canalizado, ya pero ya entrando y vi que estaba como que ahí, te vi tranquila, ya me relajé. Y después también cuando ya ahora sí entraste a quirófano, y bueno, a mí me meten por otra parte para ponerme la bata y como la pijama, pues, que te ponen para entrar al quirófano, el gorro y demás. Me dejan afuera del quirófano y yo sentí, o sea, a mí ese tiempo se me hizo eterno porque lo mismo, o sea, yo no, como que visualizaba o había idealizado que como que nunca me iba a separar de ti, o sea, todo el proceso lo iba a vivir junto a ti y como que en ese momento sí me generó angustia el no poder estar ahí o ver qué te estaban haciendo ni nada y para mí fue eterno, o sea, yo creo que han de haber sido 10, 15 minutos, pero para mí fue como si ya llevaran media hora y a cada rato preguntaba si ya podía pasar o qué estaban haciendo y ya me explicaban, ¿no? Que estaban apenas como que preparándote, poner la sábana que te ponen aquí enfrente, o sea, como que preparar toda el área para ya el momento del nacimiento del bebé. Y ya entro y en ese momento preciso empezaron a cortarte para la cesárea y ya otra vez me dio tranquilidad de ya poder estar ahí. ¿Sí entonces cuando ya me estaban cortando? Sí, o yo sea, sentí, justo... O sea, mil tiempo después también. Sí, para mí también fue eterno, pero sí, o sea, en cuanto entré, o sea, crucé la puerta y en ese momento la doctora empezó a pasar el bisturí por la primera capa, que es la de piel. Y ya, o sea, nada más estuve ahí. Siento que de pronto sí, ahí sí entró como un poco más mi estrés y todo lo que te veía que te estaban haciendo, yo preguntaba, ¿y esto para qué es? ¿Y qué medicamento le están suministrando? ¿Y cuánto le están suministrando? Pero es que eso fue también por lo del curso, ¿no? Sí, o sea, un poco también, pero sí, y que justo despertó como en mí ese miedo, ¿no? Que es algo que yo, a lo mejor, si no hubiera sabido de eso, pues a lo mejor ni me hubiera percatado. Pero sí despertó en mí ese miedo de no le vayan a poner más, o por lo menos si le pasa algo, saber qué le pusieron, cuánto le pusieron, y de qué le pusieron, y en dónde se lo pusieron, y qué doctor fue el que dijo que se lo pusieran, y así todo. Entonces, o sea, yo me la pasé preguntando, o sea, uno, obviamente, quién era el equipo que estaba dentro de la cesárea, quién era la anestesióloga, quién era Pero eso también nos ayuda para que no nos metieran la cuentota, porque sí, también. Pues, obviamente eso es como, digo, no en todos los casos sucede, pero usualmente te preparan y te dicen tienes que estar pendiente de esto porque pues uno, estás muy vulnerable, uno, la mamá pues con la anestesia, ¿no? Y el papá pues con todas las emociones, con un montón de cosas y así, pues obviamente pues igual es un momento en el cual o sea, realmente no puedes estar en tus 5 sentidos. Sí. Al 100%. Sí, no estás realmente pues tan pendiente de esas cosas porque priorizas el sentirte bien, ¿no? El estar como ahí más pendiente emocionalmente que en ese tipo de cosas que a lo mejor no te imaginas que me van a meter gol en la cuenta, ¿no? Sí. Pero que pues sí pasa.
Digo, no fue nuestro caso, pero sí nos hubiera ayudado en ese momento el decir, oye, pues sí, este medicamento ni se lo pusieron, ¿no? Sí. Y ahora que ya tenemos a nuestro bebé, ¿es como te lo habías imaginado? No, tampoco. La verdad es que es mejor de lo que me había imaginado. O sea, lo estoy disfrutando muchísimo. Y como ver esos pequeñísimos logros que va teniendo es bien bonito. Es que es algo que pues ni siquiera había pasado por mi cabeza, ¿no? El ver sus caritas o el imaginarme sus caras de la primera vez que gateó, la primera vez que se empezó a parar, y se agarra de las cosas y se levanta, las primeras veces que empezó a hacer sonidos y que descubrió sus primeros sonidos y se quedaba como que asombrado, o sea, todo ese tipo de cosas pues ni siquiera me los imaginaba. A ver, hijito, ¿te quieres venir acá? ¿Te vienes acá? Ya se quedó todo. Ay, ¡Sálganle! Sí, o sea, ese tipo de cosas pues ni me las preguntaba ni me las imaginaba. ¿Te quieres sentar aquí tantito? Entonces no, definitivamente tampoco eso ha sido como me lo había imaginado, pero sí ha sido mejor. ¿Hay algo que te gustaría o que te hubiera gustado que fuera diferente? Acá. Te vas a parar. ¿Qué pasó? ¿Hatati? Yo creo que eso que lo que te decía de poder haber tenido como que una cena previa donde pudiéramos platicar y poder como despedirnos de esa Jackie, de ese Arturo y dar paso como a esta nueva versión de nosotros. Eso yo creo que sí me hubiera gustado que hubiera sido diferente, o sea, que no hubiera sido todo tan pues quizá como tan apresurado, tan que no lo veíamos venir. Estar un poco más preparados, o sea, el poder tener pues la maleta ya lista, las cosas ya listas, el haber sido como un poco más previsorios en ese sentido. ¿Y de doctores? Es que nuestro doctor es buena, pero siento que es muy extremista, ¿no? Sí, o sea, si hubiera sido diferente pues es que no sé, yo siento que de pronto todas las cosas se dan, o sea, como tienen que ser, como era la mejor forma. Y yo creo que para las condiciones de salud que tuviste y demás, yo creo que a lo mejor sí fue lo mejor el tipo de doctora que tuvimos en ese momento. Y sobre todo al ser primerizos, porque siento que sí, pues como ambos teníamos miedo sobre eso, sobre que todo saliera bien con la salud del bebé y demás, pues el ser como que un poco más precavidos de lo que a lo mejor hubiéramos sido con otro doctor, yo creo que también nos ayudaba, al menos a mí, a lo mejor como tú dices, o sea, a ti te generaba más estrés todo el tema de los estructurales y que ahora vamos con el cardiólogo y no sé qué, pero como que a mí me daba más tranquilidad el sentir que pues estábamos haciendo algo al respecto, como que algo no está del todo bien, no es que estuviera mal o que fuera algo que pusiera en riesgo a veces a nuestro bebé o a ti, pero pues como que sentir que no nos estábamos quedando de brazos cruzados y como de no, pues todo va a estar bien, así ser como más vale madre, ¿no? Sino hacer algo al respecto. Y eso a mí me daba más tranquilidad, el sentir que al menos estábamos haciendo algo al respecto. Eso sí.
A mí sí me alteraba un poco. Pero yo creo que, o sea, ya para un segundo embarazo a lo mejor sí, sí haría eso diferente. O sea, ya un doctor un poquito más relajado, que no sea tan estresado, que nos mande a hacer 80,000 estudios a cada rato, ¿no? O igual decirle a la doctora, ¿no? También. Bueno, a lo mejor también, porque pues en ese momento mismos. Pues nos confiamos, porque pues al final ellos son los expertos. Sí, ahorita ya teniendo un poquito más de noción sobre todo lo que se vive en ese momento, a lo mejor también incluso nosotros mismos, aunque la doctora nos diga, ay, tienen que hacerse ese estudio así, a lo mejor nosotros ya podemos tomar también una decisión diferente, ¿no? Sí. Pero sí. ¿A ti te hubiera gustado que algo fuera diferente? ¿O que yo hubiera hecho algo diferente? Pues, es que yo sí viví bien tranquila mi embarazo. O sea, sí con mi dolor de espalda bien cañón, pero yo siento que sí lo disfruté. Y a lo mejor estar un poco más relajada y disfrutar del momento. Sí. Porque estaba como muy preocupada por no resolver, pero sí por tener como, o sea, seguir trabajando, seguir haciendo cosas. Sí, también tú, o Y sea, eso también tenemos como que contar me que estresó. tú al día siguiente de la cesárea estabas respondiendo llamadas, mensajes, correos, como si estuvieras trabajando normal, en la cama del hospital, pero tú trabajando normal. Ay, es que yo me sentía muy bien. Yo la verdad me sentí bien. O sea, a mí me fue muy bien en la cesárea. La verdad, yo me sentí muy bien y pues hay que trabajar. A lo mejor también eso es algo que me hubiera gustado que fuera diferente, que obviamente yo no lo podía controlar. Ahí está mamá, aquí está mamá. Gente. Que obviamente eso es algo que yo no podía controlar. Porque pues es tu decisión, ¿no? Pero sí me hubiera gustado a lo mejor que te tomaras más espacio para o sea, por ejemplo, tan solo ese primer mes del bebé que estuvimos en casa, pues yo realmente te sentía trabajando de forma normal y a lo mejor me hubiera gustado estar también un poquito más, pues como que no, obviamente no olvidar por completo el trabajo, pero sí estar un poco más, pues como que tomar ese proceso un poquito más, más relajados. Sí. Pues sí, yo siento que yo soy muy así como muy workaholic. Tú sí te puedes dar como más espacio, siento que sí, pero no, a mí me cuesta más trabajo. De hecho, o sea, siento que es una de las cosas que al menos tu hijo viene a enseñarnos mucho, el saber detenernos, parar, porque por eso es que también pide mucha atención, sobre todo de ti. Sí. De que te detengas un momento, que a lo mejor te dejes el trabajo un poquito de lado y estés más presente en el momento de ahorita. Sí, que es lo que he tratado de hacer. Ay, no cerré el pañal. Me llegó un olor y... ¿Hay algo que te gustaría aparte de recomendar de que trabajen emocionalmente los papás? O sea, ¿tú cómo crees que se podrían involucrar más con su pareja? Es que iba a responder como en automático la comunicación, pero es que yo creo que cada pareja es bien diferente, cada persona es bien diferente y lo que funciona a uno no le puede funcionar a otro. Cada quien... Pero viendo las respuestas que dieron todos en el curso con sus mismas gesticulaciones. Pues una...
Una, yo creo que en inicio también confiar en ti mismo y, y que, y que no te quedes con ganas de hacer absolutamente nada que quieras hacer para ayudar a tu pareja. Al menos, bueno, creo que lo digo un poco por mi forma de ser, pero creo que de las cosas que más podemos llegar a arrepentirnos, o al menos yo así lo veo, es de las cosas que no hacemos o de las cosas que nos hubiera gustado hacer diferente. Entonces, pues simplemente dar lo mejor de nosotros, y confiando en que lo estamos haciendo bien también, no exigirnos como tanto. Y pues sí, tener esa comunicación con tu pareja, aprender a escuchar también y no a escuchar solamente no aprender a escuchar solamente lo que te dice con palabras, sino justo tenemos que desarrollar como que ese sentido de intuición que a veces nos falla mucho a los hombres, que si no nos dicen las cosas de forma directa, así de necesito que hagas esto o me ayudes de esta forma, pues a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Entonces yo creo que sí es algo que tenemos que aprender un poco a trabajar, y sobre todo durante el embarazo, de tener más abierta esa intuición, y aprender a escuchar a tu pareja pues desde sus gestos, todo su lenguaje no verbal, para que puedas como que pues sí, a veces ser un poco más proactivo con las cosas que a lo mejor necesitan y que en ese momento pues incluso a veces con todo, o al menos yo así lo siento, lo creo, que a veces también con tantas cosas que están viviendo en el embarazo también es, pues ni siquiera, yo creo que a veces tú sabías qué es lo que querías o qué es lo que necesitabas, ¿no? Entonces yo creo que a veces que llegaras a recibir alguna acción que te dabas cuenta que la necesitabas hasta que la recibías, así como de, esto es lo que necesitaba. Y yo creo que eso también pues puede ayudar a que recibas mejor o más agradecido, no sé cómo explicarlo de mejor forma, algunas acciones, ¿no? El poder que se reciban ese tipo de cosas, siendo un poco más proactivos y aprender a escuchar todo, pues a tu pareja en todo su lenguaje también no verbal. Sí, puede ser algo bueno, porque pues las mujeres de pronto damos señales, pero ustedes no las entienden. Exacto. Pero digo, en el embarazo sí creo que eso está bonito. Yo sí me acuerdo como que me decías, ay, ¿quieres coquita o qué? O sea, como ejemplos huevos, ¿no? Y era así de, ay, sí. O sea, cosas tan simples pueden cambiarte hasta el estado de ánimo que estás pasando durante ese día en el proceso del embarazo, cuando estás formando una manita o un pisito o cosas así. Yo creo que también algo bien importante, que considero importante, es aprender a dar masajes. Sí, de pies, de cadera, de todo. Usar el fular, de todo, porque sí se vuelve muy... Cargar la panza, o sea, aprender a cómo cargar la panza ya cuando estamos en los últimos meses, porque de verdad sí es muy pesado. Sí, y justo pues el aprender a dar masajes, o sea, como pues sí, tocando puntos que importantes para poder aliviar un poco el dolor o el cansancio de nuestra pareja. Que sí, ya, o sea, ya cuando no podías de plano ni dormir por el dolor de cadera y de ciática, la verdad es que sí llegaba a entrar en estrés porque ya no sabía qué hacer. O sea, como que sí me llegaba a bloquear, así como de, es que ya, porque incluso, o sea, a lo que a lo mejor ya te había funcionado una noche y podías lograr dormir, al día siguiente ya no funcionaba.
y así tocaba los mismos puntos, o hacíamos el masaje de la misma forma, Aquí en mira. o te acomodábamos las almohadas de la misma forma y ya no funcionaba, o sea, ya tenía que cambiar un poco. Yo creo que en esa etapa sí me volví un experto del acomodo de almohadas. Sí, porque no, es horrible. ¿Hay algo más que te gustaría compartir, mi cielo? Pues no, creo que eso es lo más. Yo creo que el embarazo es apenas el comienzo de un camino de muchos retos con nuestros hijos, entonces pues yo les diría que disfruten mucho su embarazo, disfruten mucho esa etapa también con su pareja, porque ya que llegue sus bebés lo van a disfrutar, pero lo van a disfrutar de forma diferente. Entonces sí es una etapa, yo creo que muy, muy bonita y de pronto como muy color de rosa, el embarazo, a pesar de sus dificultades y del cansancio, de los dolores y demás. Yo creo que sí es una etapa muy, muy, muy bonita, que sí les recomiendo que lo disfruten lo más posible. Sí, definitivamente. Hasta incluso que las conexiones que van generando con sus bebés en la panza, que también, o sea, no solo es de la mujer, sino también de los papás, que desde ese momento se involucren para que también vivan desde otro punto a sus bebés. Sí. Porque ya cuando nacen y van creciendo, los disfrutas totalmente diferente. Sí, sí, definitivamente. También háblenle a la pancita, tengan contacto con la pancita, sí, disfrútenlo mucho y empiecen a generar esas conexiones desde ese momento. Mira. Ya, mamá, estás cansado. Sí. A ti por invitarme a tu podcast. Gracias, mi amor. Pues este fue un capítulo más de Metamorfosis de Mujer a Mamá, un espacio creado para todos ustedes. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.